Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Break con Jesús. Y sirva este nuevo episodio como una manera de introducción a un taller que quiero llevar a cabo aquí en el podcast. No lo voy a hacer yo solo, me ayudará mi esposa en algunas ocasiones, si no es que en el resto del taller, para hablar sobre el peligro y uso de las redes sociales por los niños, por nuestros hijos, por la infancia, ¿vale? La verdad es que esto es una temática muy importante. Muchas de las cosas que vamos a hablar en estos talleres y en este episodio en particular, pues tal vez son cosas que no conoces y que tienes que conocer y tienes que saber que existen para poder estar al tanto y proteger a la infancia, a los niños y a las niñas a nuestro alrededor. Desde nuestros hijos, nuestros sobrinos, primos y quizás incluso hijos de nuestros amigos. En esta ocasión, como introducción, vamos a hablar sobre una palabra clave en el uso de las redes sociales actualmente. La palabra es identidad. La identidad es básicamente la parte fundamental de la existencia de todo ser humano. Todo ser humano hasta cierto punto podemos llamar sano, tenemos una identidad que nos define como personas. Es decir, yo soy muchas cosas, pero tengo una identidad única que me hace ser yo, ¿vale? Y esta identidad, de acuerdo a muchas ciencias, psicólogos, psiquiatras y bueno, desde hace cientos de años, se ha definido que la identidad comienza a crearse desde tan temprano como la adolescencia o preadolescencia y que no termina incluso de desarrollarse hasta pasados los 20. Es decir, podemos hablar de de un tiempo de años en los que una persona desarrolla la identidad. Podemos hablar desde los 8 o 9 años hasta los 18, 22, 24 años. Es un espectro muy grande, ¿vale? Entonces, la identidad no es algo con lo que nacemos. La identidad la creamos con respecto a lo que vemos, con respecto a lo que nos rodea. Y la identidad sí o sí tenemos que generarla. Sí o sí, un ser humano necesitamos identidad. ¿Qué tan importante es la identidad que la Biblia nos lo dice? Incluso Dios nos dio una nueva identidad a quienes hemos aceptado a Dios, Jesucristo, como nuestro Salvador y quienes nos hemos convertido a Él. Dios nos dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Eso se lee en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿Eso qué nos indica? Que antes de tener identidad no somos nadie. Tan importante es la identidad que Dios nos ha proveído de esto. Entonces, hablando en términos de redes sociales, niños, infancia, adolescencia, ¿por qué es importante hablar de la identidad? Bueno, recuerden que esto es una introducción, ya hablaremos más a detalle en otros episodios, pero para esta investigación que estuve haciendo me encontré, por ejemplo, con un tema sobre TikTok. TikTok es una red social que ha tomado al mundo por sorpresa y hoy es la red social más popular del mundo y sobre todo para los niños y adolescentes. Y esto es una palabra clave, niños. De acuerdo a las reglas de TikTok, no puedes usar esa red social si tienes menos de 13 años. Sin embargo, obviamente, hay niños de 8, 9, 10, 11, 12 años utilizando esta red social. ¿Por qué? Porque le dicen a la red social que tienen 20 años y los deja participar. Es decir, nosotros, como cuidadores de los niños, tenemos que estar ahí presentes para evitar que entren a esta red social. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la identidad? Bueno, investigando llegué a algo que es muy conocido de esta red social, son los retos. Son los retos tontos, muy tontos en general, preocupantes, muchos, sobre todo este. Hay un reto que se llama el reto del desmayo, en inglés del reto del blackout, que no es otra cosa que incitar e invitar a quienes se unen a este reto dentro de la red social
a generarse un desmayo a partir de la asfixia. Y bueno, pueden ver videos de esto que parece que se están divirtiendo y pasándola muy bien y se desmayan y luego se recuperan y salen en el video diciendo ¡wow! Eso fue maravilloso, el reto lo he superado. ¿Y qué genera en personas que aún no tienen una identidad generada? Quieren ser parte de un grupo. Quieren ser parte de un grupo y sentirse parte de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Primero buscar ser parte de un grupo a través de nuestra identidad. Entonces, pues las noticias trágicas pues no podían hacerse esperar y encontré que al menos 15 niños y niñas menores de 12 años han perdido su vida participando de este reto. Eso es, niños y niñas menores de 12 años mirando esta red social TikTok, viendo cómo la gente famosa, a los que ellos admiran y quieren ser como ellos, se están provocando asfixia. Lo han hecho y al menos 15 han perdido la vida. ¿Qué está pasando ahí? Pues bueno, uno de los casos, una niña de 9 años, que perdió la vida así. Y sus padres se enteraron que fue así porque su hermanito de 5 años se los contó. Y en esta historia, la madre supuestamente no estaba con sus hijos porque estaba en estudios bíblicos, fuera de su casa, y el padre estaba en su taller trabajando en el sótano de su casa, por lo que sus hijos, 5 y 9 años, estaban siendo entretenidos por el celular, la tableta, la computadora, viendo TikTok, a gente provocándose asfixia. Y así es como una niña de 9 años perdió la vida por estar mirando TikTok, una red social que parece que es totalmente fuera de peligro, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque quería ser parte de ese movimiento, quería ser parte de ese grupo de personas que se ven súper felices, súper atractivos, súper yo quiero ser como ellos y pues bueno, hacen estas cosas. ¿Qué hicieron los padres y padres de otras víctimas en este caso? Pues han denunciado, ¿no?, penalmente a la red social por permitir y por mostrarle esos videos a estos niños menores de edad. Obviamente la justicia pues protegió a TikTok, porque dijeron, bueno, pues ese es el negocio de TikTok. El negocio de TikTok es mostrar videos a la gente que usa TikTok. ¿De quién es la responsabilidad de que los niños de 5, 9, 10, 12 años, yo diría que incluso 13, 15, estén viendo una red social que los invita a hacer este tipo de tonterías? Y tenemos que tener mucho cuidado porque el algoritmo, hay algo que se llama algoritmo, que no es otra cosa que una serie de cálculos que determinan si algo le gusta a la persona que está viendo ese video. Si tú te quedas mirando un video en especial, el cálculo que hace la computadora es que ese tipo de videos te gusta y te va a mostrar más videos de ese tipo. Así funciona el algoritmo y es muy potente. Y te da justo lo que te gusta. Y es decir, que te va a llevar a un agujero, a un círculo, un espiral vicioso y te va a meter en una esfera creyendo que todo es así. Otro tipo de cosas que se están viendo con esta red social de TikTok y en general Instagram también. Instagram, y había otra red social que todavía existe pero ya no es tan famosa, en la que se glorificaban cosas como la anorexia. Y era la gente que subía videos, fotos de su progreso hacia la anorexia y de cómo iban perdiendo peso y cómo se iban básicamente quitando la vida poco a poco. Esas fotos, esa gente era famosa ahí y eran bien recibidas por la gente dentro de esa red social y les decían, sigue así, sigue así. O incluso les decían que todavía te faltan perder muchos kilos porque todavía estás muy gordita y realmente no. Entonces, estas redes sociales lo que permiten es mostrarnos continuamente algo que nos llama la atención, algo que nos gusta. Y cuando son niños, adolescentes, preadolescentes, que no tienen la identidad todavía definida y bien formada,
pues viene la deformación de identidad y viene querer pertenecer a grupos que son dañinos, solo son famosos, y que algo sea famoso no lo hace y ni lo convierte en algo bueno. Por ejemplo, conocemos a personajes muy famosos de la historia que hicieron cosas terribles, pero son famosos, y eso no los hace buenos. Una historia rápidamente, personalmente, una historia personal sobre la identidad. Yo, de hecho, fue cuando estaba haciendo esta redacción, desbloqueé un recuerdo. Precisamente yo tendría en esa época no más de 10 años, entre 8 y 10 años, y salió una película de Nickelodeon llamada Harriet la espía. Salió la película en 1996, si no me equivoco, y bueno, fue muy famosa en ese tiempo. Yo la vi y quedé fascinado. Me encantó la personalidad de la protagonista, de Harriet, que era una espía, que a ella le encantaba hacer investigación. Más que espía, era una investigadora. Ella investigaba casos alrededor de su barrio, de su escuela, con su familia. Investigaba cosas, anotaba todo en una libreta, usaba unos binoculares. Y yo quedé fascinado. Ella tenía un impermeable amarillo. Yo sé que me compraron uno porque yo lo pedí. Me compraron un maletín. Era una especie de kit de primeros auxilios que venía en un maletín. Bueno, yo lo usé para meter ahí una libreta como la de Harriet, unos binoculares como los de Harriet. Yo me acuerdo estar en el colegio a escondidas mirando hacia el otro edificio con los binoculares a los maestros. En fin, yo generé en ese momento, a esa edad, creé como una identidad porque yo quería ser como Harriet. Y esto es normal. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que ven nuestros hijos. Porque realmente eso no era peligroso para mí. Buscar copiar la identidad de una niña muy curiosa que le gustaba hacer investigación, pues realmente no era peligroso. Incluso era era una buena identidad que copiar, porque al final las identidades las vemos. Mi hijo, por ejemplo, a él le encantan muchas cosas de las que yo hago y él me copia y copia mi identidad hasta cierto punto. Bueno, más adelante, a los 15, 16 años, yo me acuerdo que yo era bueno, yo no era cristiano en esa época y me encantaba escuchar música rock y tenía mi grupo favorito actualmente que se llama Blink 182. Y me acuerdo que yo me quería pintar el cabello como uno de los miembros del grupo. Mis amigos y yo nos vestíamos como ellos, como toda ese grupo y esa, digamos, esfera, o como le llaman, pues una subcultura del pop punk, o algo así que se llamaba. En fin, nos vestíamos como ellos porque queríamos ser como ellos. Incluso comenzamos a tocar música como ellos. Yo aprendí así a tocar instrumentos porque me gustaba su música, quería ser como ellos. Y luego más adelante, a los 20 años, cambió mi gusto, me gustaron otras cosas, cambió mi color de cabello, cambió el largo de mi cabello, cambió la forma en la que vestía. Y entonces así es como vamos creando nuestras identidades. Al final, el punto de todo esto y la clave es: tenemos que estar pendientes y atentos y saber qué es lo que están viendo nuestros hijos. Porque por ahí escuché también algunos presentadores de noticias hablando sobre estos casos que decían: es que viene mi hijo, viene mi hija y me dice de esto nuevo que están viendo en su colegio y pues yo no puedo con todo eso. No. Para un momento y tienes que entender que sí puedes. Solo que te va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo estar pendiente de todos los movimientos que hace tu hijo o tu hija. Pero lo tienes que hacer. Sí puedes hacerlo, tienes que hacerlo. Es muy costoso y te va a costar mucho trabajo y esfuerzo. Y quizás estés en un momento en el que revertirle, quitarle, por ejemplo, a una niña de 10 años un celular. No tiene por qué una niña de 10 años tener un celular. Quítaselo. A lo mejor ya ha pasado tanto tiempo que va a ser muy difícil y vas a luchar mucho con ese hijo o esa hija para quitarle el celular. Lo tienes que hacer. Que va a llorar, que va a gritar, que va a tirar todo, que va a romper probablemente sí, pero lo tienes que hacer. A menos que quieras que a través de la pantalla haya jóvenes de 20, 30 años, incluso personas más adultas, educando a tu hijo a moverse de una manera, a bailar de una manera, a pensar, a vestirse de alguna manera que tú lo ves y te da asco. Tienes que hacerlo.
¿Es asqueroso el mundo? Sí, es asqueroso, pero es en el mundo en el que vivimos y por eso necesitamos inculcar en nuestros hijos, en nuestras hijas, los valores morales y espirituales que están básicamente en la Biblia. Dios nos explica, Dios nos ha explicado y nos ha dejado un manual de vida que se llama Biblia y ahí encontramos todo. Así es que amigos, amigas, hermanos, hermanas, les invito a que tengan mucho cuidado. Esta solamente es la introducción a les digo, vamos a hacer más episodios sobre el tema de redes sociales y mi punto va a ser, mi objetivo, el objetivo de estos episodios que voy a hacer también con mi esposa va a ser llenarlos de miedo. Así es, porque lo que se vive en las redes sociales da miedo, mucho miedo. Entonces, pues nada, les agradezco su tiempo, les agradezco que hayan escuchado el mensaje hasta aquí y hoy es el último día del 2022, así que cuídense mucho, Dios les bendiga y el siguiente año que viene va a ser igualmente o aún más bendecido. Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.